¿Sabías que tu navegador puede seguir funcionando incluso después de que lo cierras? No importa si usas Chrome, Edge, Firefox o Brave, todos comparten algo en común. Guardan más información de la que imaginas, ejecutan procesos invisibles y en muchos casos continúan enviando datos sin que tú lo sepas. Lo más inquietante es que muchas de estas funciones fueron creadas supuestamente para protegerte. En este video te voy a mostrar cómo esas mismas características, que nacieron por seguridad y comodidad, se han convertido en el mayor riesgo para tu privacidad. Y al final, te contaré un método sencillo que utilizo yo mismo para reducir al mínimo estos peligros. Quédate hasta el final, porque si navegas por Internet todos los días, esto te afecta directamente. A menudo creemos que un navegador es solo una interfaz. Escribes una dirección web y él te muestra una página, pero por debajo hay un sistema completo, formado por motores de renderizado, intérpretes de JavaScript, bases de datos locales, almacenamiento en caché y comunicación constante con servidores externos. Cada uno de esos componentes puede ser una puerta de entrada a riesgos de privacidad o seguridad. Déjame empezar con un ejemplo real. Hace unos años, mientras realizaba pruebas de rendimiento en un laboratorio de redes, conecté dos ordenadores idénticos a la misma conexión. Uno tenía instalado un navegador limpio, recién instalado. El otro llevaba meses de uso habitual. En cuestión de minutos, el segundo equipo comenzó a comunicarse con decenas de servidores que yo no había abierto. ¿Qué estaba pasando? El navegador estaba ejecutando procesos en segundo plano. Sincronización de datos, validaciones de certificados, actualizaciones automáticas de extensiones y servicios de predicción de búsqueda. Todo esto ocurre sin intervención del usuario. A nivel técnico, la mayoría de los navegadores actuales funcionan con una arquitectura de múltiples procesos. Cada pestaña, extensión o sitio con privilegios específicos se ejecuta en un contenedor independiente, gestionado por un proceso principal. En teoría, esto aumenta la estabilidad y la seguridad del sistema. En la práctica, significa que hay decenas de hilos activos recopilando información sobre el uso, los hábitos y los errores del usuario. Un navegador no es solo un visor de páginas web, es un entorno de ejecución de código remoto. Cada vez que abres una página, ejecutas scripts, estilos, multimedia y solicitudes a múltiples dominios externos. Y aunque los estándares modernos, como las políticas de mismo origen o el sandboxing, intentan limitar los abusos, en la realidad las fugas de información son inevitables. Muchos usuarios se sorprenden al descubrir que el simple hecho de borrar historial y cookies no limpia todo. Los navegadores almacenan datos en lugares menos visibles, bases de datos, IndexedDB, almacenamiento local, caché de servicio o incluso en los llamados web workers y service workers. Estos últimos pueden seguir activos incluso después de cerrar la pestaña. Y aquí está el primer punto clave de este tema. Tu navegador no se apaga cuando lo cierras. Mientras el sistema operativo esté encendido, parte de su memoria, sus procesos o sus rastros persistirán. Lo mismo ocurre con los datos de sincronización en la nube, que se reactivan automáticamente cuando inicias sesión con una cuenta. En otras palabras, cada navegador moderno es una combinación de comodidad, rendimiento y exposición. Cuanto más fácil te lo pone, más datos está manejando por ti y por otros. Y eso, precisamente, es lo que exploraremos en las siguientes partes. Las funciones que nacieron para protegerte o facilitarte la vida, pero que hoy representan un riesgo real para tu privacidad y seguridad digital. Para entender el verdadero alcance de lo que hace un navegador, hay que mirar debajo del capó. Cuando visitas una página web,
no solo se carga el contenido visible, también se ejecutan pequeños programas en segundo plano, llamados Web Workers y Service Workers. Estas piezas de código fueron creadas con buenas intenciones: mejorar el rendimiento y permitir que una página funcione incluso cuando no estás conectado. Sin embargo, en la práctica, pueden convertirse en una de las fuentes más silenciosas de pérdida de privacidad. Un web worker es un hilo de ejecución independiente que corre dentro del navegador, separado de la interfaz principal. Su propósito es manejar tareas pesadas, como cálculos, descifrado o manejo de datos, sin congelar la pantalla. Hasta ahí, todo bien, pero los Service Workers, una evolución de esta tecnología, pueden hacer algo mucho más potente: persistir. Un Service Worker puede seguir funcionando incluso después de cerrar la pestaña o reiniciar el navegador. Técnicamente, se registra en el dominio del sitio que lo instaló y permanece activo para manejar tareas como notificaciones, sincronizaciones o peticiones de red en segundo plano. El problema: cualquier sitio que tenga permiso para instalar uno puede mantener una conexión indirecta con tu navegador, obteniendo información como tu IP, tu zona horaria o tus hábitos de conexión. En mis clases, suelo hacer una demostración simple. Instalo un Service Worker en una página local, cierro el navegador, reinicio el equipo y al volver a encenderlo, ahí sigue, esperando instrucciones. No aparece en el historial, no se borra al limpiar cookies y no muestra ninguna ventana visible. Solo un proceso silencioso en espera de servir a su dominio original. Desde el punto de vista de la arquitectura, los Service Workers viven dentro del motor JavaScript del navegador, bajo una política llamada Scope o ámbito. Esto significa que cualquier código proveniente de ese dominio puede activarlos o recibir información de ellos. Si el dominio pertenece a una empresa de publicidad o a un servicio de análisis de tráfico, el resultado es evidente: rastreo permanente. Para los que se preocupan por la seguridad, esto es una paradoja. Estas funciones fueron aprobadas por comités técnicos con el fin de mejorar la seguridad y la experiencia de usuario. Querían evitar ataques de intermediarios, optimizar cargas y permitir aplicaciones web progresivas. Pero nadie pensó en el impacto sobre la privacidad real. Un navegador que puede ejecutar código sin tu permiso y mantener procesos después de cerrar la sesión es, en esencia, un sistema operativo paralelo dentro del tuyo. No tiene control centralizado, no tiene visor de procesos transparente y para la mayoría de los usuarios es completamente invisible. La única manera práctica de eliminar un Service Worker es purgando manualmente los datos del sitio desde la configuración avanzada o limpiando todo el almacenamiento del navegador. Aún así, muchos usuarios ni siquiera saben que esa opción existe. Y aquí llegamos al segundo punto clave de esta historia. Cada nueva función del navegador tiene un precio oculto. Lo que antes era un simple visor de páginas, ahora es una plataforma de ejecución que recuerda, analiza y comparte información constantemente. En la siguiente parte veremos otra de esas funciones creadas por seguridad, pero que, en la práctica, comprometen nuestra privacidad de forma irreversible. HSTS, una política que nació para proteger la conexión HTTPS, pero terminó convirtiéndose en una especie de super cookie imposible de borrar. Perfecto. Una de las funciones más curiosas y también más malentendidas de los navegadores modernos es algo llamado HSTS, siglas de HTTP Strict Transport Security. Sobre el papel, su función es noble: asegurar que las conexiones a un sitio web siempre se realicen mediante el protocolo HTTPS.
evitando así que alguien intercepte los datos si la conexión se degrada a HTTP. En otras palabras, nació como una capa extra de protección, pero como suele ocurrir en informática, una buena idea puede tener consecuencias inesperadas. Cuando un sitio activa HSTS, el navegador registra internamente una instrucción. Si alguna vez vuelves a visitar este dominio, conéctate solo por HTTPS. Hasta ahí todo parece razonable. El problema es que ese registro no se guarda como una simple cookie tradicional, sino como una entrada persistente dentro de la configuración interna del navegador. Y esa entrada no se borra fácilmente. A este tipo de registro se le conoce como supercookie. ¿Por qué? Porque sobrevive al borrado de cookies normales, de caché, e incluso al modo incógnito en algunos casos. En la práctica, significa que el navegador recuerda haber visitado un sitio, incluso si tú crees haber eliminado todo rastro. Y esa simple información, el sí o no, de si un dominio tiene HSTS habilitado, puede usarse como un identificador único. Imagina lo siguiente: un conjunto de sitios web colabora entre sí. Cada uno de ellos activa o desactiva HSTS en un patrón específico. Al visitar esos dominios, tu navegador guarda esa combinación interna de estados, activado o no activado. El resultado es un perfil único, un código de barras digital que puede identificar tu navegador entre millones. Y tú no puedes borrarlo de forma sencilla. A nivel técnico, los registros HSTS se guardan en una base interna llamada HSTS Preload List o lista precargada. Algunos navegadores incluso la actualizan automáticamente junto con el sistema. Eliminar esas entradas manualmente requiere comandos avanzados, editar archivos de configuración o usar herramientas de línea de comandos. No existe un botón que diga borrar HSTS. Aquí es donde la ironía se hace evidente. Una función creada para proteger la seguridad de las comunicaciones se ha convertido en un mecanismo perfecto para rastrear identidades sin consentimiento. Y lo más delicado es que este tipo de rastreo no depende de cookies, ni de inicios de sesión, ni de publicidad. Es un rasgo estructural del propio navegador. Muchos expertos en seguridad aún defienden HSTS porque realmente evita ciertos ataques de intermediarios. Pero desde el punto de vista de la privacidad, su diseño es un error conceptual. Protege la integridad del canal, pero sacrifica el anonimato del usuario. Y eso debería hacernos reflexionar. Cuando la seguridad se diseña sin considerar la privacidad, terminamos seguros, pero observados. En la siguiente parte veremos cómo este principio se repite en otras áreas. Funciones creadas para tu comodidad, que terminan filtrando tu información. La próxima protagonista será una de las más comunes y peligrosas: el autocompletado del navegador. Esa función que parece ayudarte, pero puede entregar tus datos sin que te des cuenta. De todas las funciones del navegador, pocas son tan populares y a la vez tan traicioneras como el autocompletado. Nació con una intención práctica: ahorrar tiempo al llenar formularios y recordar contraseñas. Pero detrás de esa aparente comodidad se esconde un mecanismo de almacenamiento y exposición de datos que muchos desconocen. Cuando escribes tu nombre, dirección, teléfono o tarjeta de crédito en un formulario, el navegador ofrece guardarlo. Desde ese momento, esos datos se almacenan en una base local, generalmente cifrada, asociada a tu perfil de usuario. Así, la próxima vez que un sitio solicite esa información, el navegador puede adivinarla y rellenarla automáticamente. El proceso parece inofensivo, pero la clave está en cómo decide el navegador cuándo mostrar esa información. Cualquier página puede incluir un formulario con campos ocultos,
invisibles al usuario. Si esos campos tienen nombres comunes como name, email o address, el motor de autocompletado puede activarse sin que lo veas. El resultado: el navegador inyecta tus datos personales en un formulario que nunca aparece en pantalla, y el sitio puede capturarlos mediante JavaScript antes de que presiones enviar. Este tipo de ataque es simple, silencioso y muy difícil de detectar. Para demostrarlo en clase, suelo mostrar una página de prueba que simula una encuesta. Los estudiantes solo ven una casilla para escribir su opinión, pero detrás hay campos ocultos con etiquetas típicas. Cuando el navegador autocompleta, rellena también esos campos invisibles. Con unas pocas líneas de código, puedo ver nombres, correos y direcciones sin que nadie haya hecho clic. Esa es la paradoja de la comodidad digital. Cuanto más fácil parece, más vulnerable se vuelve. Y no solo pasa con datos personales. Los gestores de contraseñas integrados funcionan bajo el mismo principio. Guardan tus credenciales cifradas en el perfil del navegador, pero ese entorno es el mismo que ejecuta código remoto cada vez que visitas un sitio web. Basta con una vulnerabilidad en una extensión o un script malicioso para exponer información crítica. Por eso, desde la práctica profesional, la recomendación es clara: desactiva el autocompletado y usa un gestor de contraseñas externo, independiente del navegador. No es tan cómodo, lo sé, pero en seguridad informática, la comodidad siempre se paga cara. Y aquí, por ahora, cerraremos esta primera parte de la serie. Hemos visto cómo los navegadores modernos, esas herramientas que usamos a diario, esconden funciones que, aunque fueron creadas para ayudarnos, se han convertido en puertas abiertas a nuestra privacidad. En la próxima entrega hablaremos de algo que la mayoría ignora: las extensiones y complementos, esos pequeños programas que parecen inofensivos, pero pueden ver y registrar absolutamente todo lo que haces en línea. Si te interesa entender cómo protegerte y aprender más sobre cómo funciona realmente la tecnología que usas cada día, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En el próximo capítulo seguiremos desarmando los mitos del navegador, línea por línea.